Jodesh Tov, primero estamos en el mes de Adar, estamos diciendo que tenemos 2 meses de Adar. Recordamos, hacemos el estudio y las brajot ahora están trayendo comida, Hannah está trayendo comida, Lelun Ishmat Gershon Ben Mendel, a Cohen, y por Estrella Bat Esther, que para que tengan elevación del alma, por todo el estudio. Entonces estamos en la parashá de Trumá. La parashá de Trumá habla sobre Hashem le pide a Moshe que seamos socios en la construcción del Mishkan. Así le pide a Moshe. Le dice, pedile al pueblo que ofrenden de acuerdo a la generosidad de su corazón cosas para construir el Mishkan, el santuario en el desierto. Ahora, vamos a ver, voy a leer primero el resumen de la parashá, un resumen chiquito. Hashem le ordena a Moshe que se haga responsable de concretar la construcción del Mishkan, el santuario que era móvil en ese entonces en el desierto. Había un santuario móvil que acompañó a los Yehudim por más de 40 años. Y se dio en esta parashá los planos y los materiales que uno necesita para construirlos. Ahora, los materiales se pidieron a todos los Yehudim que cada una contribuya de acuerdo a sus posibilidades. Ahora, ¿quién estaba obligado? Todos. Está escrito que para la ofrenda del Mishkan, incluso el que quería donar, podía donar un hombre, una mujer, un niño, daba de lo que tenía. Si un niño quería hacer algo, tejer algo y donar al Bet HaMikdash, lo podía donar, era aceptado. Y también, obviamente, la persona que tenía más posibilidades podía donar piedras preciosas, telas, cueros, aceites, especias. La construcción del Mishkan, luego se relata cómo estaba conformado, que tenía un patio externo que tenía un altar. En el altar que se hacían los korbanot, los sacrificios, y luego tenía un tabernáculo, que es la parte, digamos, estaba construida por cueros y maderas, pero eran como 2 habitaciones que estaban separadas por una tela. A diferencia del Bet HaMikdash primero y segundo, el santuario, que era de piedra, tenía el Kodesh HaKodashim, en nuestro caso va a estar dividido por una tela, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh va a estar, ya se ordena también que esté la mesa donde se ponen los panes, las ofrendas, Lechem Apanim, y también está la menorá, el candelabro. Pero perdona, sí. ¿Este es del primer templo o el segundo? No, este es anterior, es un santuario móvil en el desierto. Cuando estuvimos deambulando en el desierto, hubo un santuario que era móvil, que cada vez que marchaban, lo desarmaban, los Levín lo cargaban y avanzaban hacia la próxima estación, hasta que llegamos a la tierra de Israel. Después ahí se estableció en varios lugares más, y el último lugar que se estableció es en Jerusalén, acá 10 minutos estamos nosotros, y de ahí ya no se movió más, pero hasta entonces era un santuario móvil. También estaba un pequeño altar que se hacía ofrendas de incienso, y en la parte del Kodesh HaKodashim, la parte más santa, era un lugar que ahí podía entrar solo el Kohen Gadol, que tenía las tablas de la ley, las 2 tablas, las que se rompieron en el pecado del becerro, y las nuevas que escribió Moshe. Las 2 tablas estaban dentro del arca. También estaba el Sefer Torah que había escrito Moshe. También estaba el maná, que era un testimonio de que Hashem ayudó a los Yehudim en el desierto. Y eso está en el Kodesh HaKodashim. Y al final de la parashá de la parashá Trumá, se describen los utensilios y cómo construirlos y cómo se estaban distribuidos a lo largo del Mishkan. No había una fuente, kior, que era para lavarse las manos. Los sacerdotes, los kohanim, se lavaban las manos antes del servicio. Y los pies, sí, las manos y los pies, los dos, muy higiénico. Ese es un resumen de la parashá. Ahora vamos a ver, como dijimos, estamos empezando el mes de Adar. Hoy es el todavía estamos en Shvat, pero ya empezó, se llama Rosh Chodesh Adar.
Rosh Chodesh Aleph, Adar, el primer Rosh Chodesh. Mañana es el segundo Rosh Chodesh, mañana a la noche. Y está escrito así, está escrito en la Gemara Masejet Ta'anit, Masejet de la Gemara que habla de ayuno, de cosas no tan alegres. Hay un dicho de los sabios que dice así: Mishenichnas Adar Marvin Besimcha. Desde que entra Adar, el mes de Adar, aumentamos en alegría. ¿Por qué justamente ahí está traído? Porque ahí está traído en relación a lo opuesto a Adar, el mes opuesto en contenido a Adar, que es el mes de Av. El mes de Av, está escrito que cuando empieza Av hay que bajar en tema de alegría, por cuanto que pasaron muchas cosas negativas a los Yudim, y no solo la destrucción de los templos, que fueron los 2 templos que se destruyeron en Tisha B'Av, sino también un montón de sucesos desde anterior ya a la llegada del pueblo de Israel a Israel, también en el desierto, sucesos no muy alegres. Entonces, el antídoto del descenso de la alegría en en Av, es aumentar en alegría en Adar. Y sobre esto está dicho que se aumenta en alegría incluso que sean 2 meses de Adar. Quiere decir, tenemos 60 días de Adar, 60 niveles de alegría que hay que subir y aumentar. E incluso después de Purim. Hay gente que piensa y dice, no, hay que aumentar en alegría, estar contento hasta Purim. Y después, los últimos 15 días, 14 días de Adar, no. Es cada día de Adar tiene que ser más alegre que el anterior. Así que hay que aumentar en alegría. Y básicamente, ¿en qué se aumenta en alegría? ¿Cómo se aumenta en alegría? Está escrito que hay una pasuk que dice Pikudei Hashem Yesharim Umesamchei Lev, que las mandatos de Hashem rectos alegran el corazón de la persona. ¿Qué son los mandatos de Hashem? Torah Mitzvot. Cuando una persona se dedica a Torah Mitzvot, eso alegra, le trae alegría verdadera, y eso hace también que vea alegría material en sus cosas físicas y necesidades físicas, también va a tener alegría. Tanto es así que se dice que en el mes de Adar, escuche, esto es muy interesante, estoy leyendo una alajá, el Shulchan Aruch dice, en el mes de Adar el marido tiene que alegrar a su esposa, como en Yom Tov, y los padres a sus hijos. Es una mitzvah de alegrar, como en Yom Tov hay una mitzvah de alegrar a la esposa y a los hijos, también en el mes de Adar. Sobre el mes de Adar está dicho que Mazalam Shel Israel Bari, que la suerte, vamos a decir, el destino por ahí del pueblo de Israel es sano, es fuerte. Quiere decir, si una persona, Haz Shalom, tiene algún tipo de inconveniente, ya sea un tratamiento médico, Haz Shalom, si tiene algún tipo de juicio, algún tipo de Bet Mishpat, algún juicio, algo que tiene que hacer, empezar un negocio, mudarse, empezar una relación nueva, Adar es el mejor momento para hacerlo. Es un momento en que el masal de Israel está fuerte. Tiene muchas chances de que salga con éxito el emprendimiento que tenga. Por eso dice el Shulchan Aruch que si una persona tiene algún tipo de procedimiento, juicio o algún tipo de tratamiento, que lo empuje hacia el mes de Adar. Y ahora tenemos 60 días de Adar. Por José. Eso es en relación a Shalom, Shabbat. Pero voy a traer más sillas. Aumentar la familia. Sí, José. Ahí atrás del Jebet hay una silla y ahora van a traer un poco más. Y otra cosa que está dicho sobre el mes de Adar, que en este año tenemos 2 meses de Adar y tenemos 60 días, es una sijá del Rebbe. El Rebbe explica que si llega a haber Haz Shalom algún tema negativo, malo, minúsculo, se anula en los 60 días de Adar. Así como existe el concepto en carne y leche o en cualquier otra cosa prohibida, que una parte prohibida se anula en 60 partes permitidas, una parte de algo no alegre se anula en los 60 días de alegría de Adar. Si llega a haber algo malo, se va a anular y se va a empujar por completo.
Ahora algo sobre vamos a ver sobre el santuario. Se describe en nuestra parashá, en Trumá, algo interesante. Se describe cómo está construida la menorá, ¿cómo se llama menorá? El candelabro. Beasita menorat zahav tahor mikshe tase amenorá yarja bekane gvia ukaftorea uprajea mimena iyu. Se describe que la menorá no solamente era algo para iluminar, sino que era linda en su forma estética, que estaba adornada con flores y con botones, como los llama, botones, y también tenía gvia, tenía como vasos. Ahora, cuando se describe la Mishnah, describe cómo eran los vasos. Imagínense que si una persona quiere describir algo que es visible, que es algo... es muy difícil describirlo. Entonces la Mishnah intenta describirlo y lo ayuda a esto. Después la explicación del Rambam, para que entendamos mejor. El Rambam hace un dibujo de cómo entiende la Mishnah. Entonces la Mishnah dice así, que los vasos que tenía la menorá eran, en la base eran angostos y en la boca era ancha. Como un vaso sería como una copa que va creciendo, como un vaso de kiddush, se podría decir, que de abajo es angosto y hacia arriba es más ancho. Esa forma tenía una forma de copa. Cuando hace el dibujo el Rambam, y siendo que está escrito en la Mishnah que la base es angosta y la boca es ancha, una persona que le decís dibuja un vaso, dibujaría, por ejemplo, un vaso así. ¿Cómo dibujó el Rambam el vaso de la menorá? Él lo dibujó al revés. La parte estrecha arriba y la parte amplia hacia abajo. Lo pueden ver el dibujo del Rambam, yo ahora no lo traje, pero es muy raro. Entonces se explica que es un detalle que pone el Rambam, que aparentemente está al revés de como diría la lógica, que el vaso tiene que estar lo angosto hacia abajo y lo ancho hacia arriba. Entonces dice, no, por cuanto que el tema de la menorá, como dijeron los sabios, no era para iluminar el lugar del Bet HaMikdash. La luz de las velas de la menorá no eran para iluminar el lugar, el recinto mismo. Eran para dar luz hacia afuera, para iluminar el mundo. De hecho, dicen los sabios que las ventanas del Bet HaMikdash eran angostas hacia adentro y amplias hacia afuera. ¿Para qué? Para que la luz salga hacia afuera, hacia el resto del mundo. Viste hasta Jericó, podía... Llegaba la luz. Levarer ores. Cuenta Malka que el Midrash dice que con la luz de la menorá se podía hasta revisar el arroz en Jericó. Llegaba hasta Jericó. O sea, revisar arroz, hay que revisar el arroz con la luz de la menorá hasta una ciudad que quedaba muy lejos, Jericó, que queda muy lejos, al borde del Yardén. Ahora, así que por cuanto que todo el objetivo de la menorá era iluminar hacia afuera, de hecho era una señal. ¿Por qué dijeron los sabios que era una señal la menorá? Que cuando veían la menorá encendida, se reconocía que estaba la presencia de Hashem en el Bet HaMikdash. Saben que de eso es un ejemplo de lo que pasa en el Bet HaKnesset. En el Bet HaKnesset saben que siempre hay una luz encendida al lado del Aron HaKodesh, donde se guardan el Sefer Torah, hay una luz encendida. Ese es el recuerdo de la menorá, que en la menorá en el Bet HaMikdash, cuando estaba encendida, era una señal de que estaba la Shejinah, la presencia de Hashem en el lugar. La menorá siempre estaba encendida. Sí, pero no, había etapas que no, había... no, pero esa es la cuando no estaba el Bet HaMikdash. No, tiene razón. Cuando no estaba el Bet HaMikdash, la presencia de Hashem no está en el pueblo de Israel. Entonces, una de las señales de que estaba la presencia de Hashem entre el pueblo de Israel era que estaba encendida la menorá. Entonces, de acá se aprende una cosa hacia la otra. Así como todo el tema de la luz no era iluminar el mismo recinto del Bet HaMikdash, así también el tema de el vaso, que uno diría, el vaso tiene dos funciones. O recibir, si yo tengo un vaso vacío, recibo, y si yo tengo un vaso lleno, yo puedo dar a otra persona.
todo el objetivo de la menorá es dar, es brindar la luz de Hashem, la influencia de Hashem hacia los demás. Y por eso, al azar, el Rambam dibujó en la copa en el sentido de dar, de que influencia hacia los demás, el vaso que da, que tiene la boca hacia abajo. Porque todo el sentido de la menorá y del Bet HaMikdash es dar la divinidad, la revelación de Hashem hacia afuera, hacia el otro. Y sobre esto está dicho, en nuestra parashá también está dicho que hay un pasuk muy famoso que dice: Be'azuli mikdash be'shahanti betoham. Me van a hacer un santuario y voy a habitar betoham, dice, en ellos. Entonces hay dos explicaciones. La Gemara cuenta hay dos explicaciones. ¿Qué quiere decir betoham? Betoham, más de dos, hay tres, perdón. Una, betoham quiere decir en cada uno de los Betei Mikdashot que hubo. ¿Por qué? Porque estuvo el santuario, estuvo Shiloh, estuvo el primer Bet HaMikdash, el segundo, y así todos los Betei Mikdashot que hubo, la presencia de Hashem iba a estar. Otra explicación es no solamente la presencia de Hashem está en el Bet HaMikdash, sino también está en todos los Betei Knesiot, en los templos. También está la presencia de Hashem. Por eso el templo es un equivalente al Bet HaMikdash. Se llama que es un Bet HaMikdash chiquito, de cada uno de los Bet HaKnesset. De hecho dice el Midrash, ¿no? Hay Midrash que dice que cuando venga Mashiach y se construya el Bet HaMikdash, todos los Bet HaMikdash de todo el mundo van a volar literalmente y se van a acoplar pegados junto al Bet HaMikdash. O sea, va a ser como todas las sedes van a estar pegadas a la sede principal, que es el Bet HaMikdash. Va a ser muy grande. Entonces, esa es una explicación. Y la otra, la segunda explicación y la tercera explicación es Betoham, Betoch Kol Echad Bechad Misrael, dentro de cada uno del pueblo de Israel. Cuando nosotros le hacemos una casa a Hashem habita no solamente en el Bet HaMikdash, sino habita en cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Así que se puede aprender de las cosas del Bet HaMikdash hacia nosotros. El objetivo principal de la menorá era dar luz hacia afuera, era en el vaso, incluso que era algo de adorno, el vaso estaba dibujado de una forma de vertir, de dar hacia los demás, de una forma de ser influenciador, de dar hacia el que no tiene. Y eso también lo que tenemos que aprender de la menorá, que la menorá tiene, que el Yehudí tiene que estar siempre en la orientación de dar hacia los demás, de buscar siempre a alguna persona que no tiene o que le falta alguna cosa. En todos los niveles siempre hay alguien que podemos enseñarle. Eso es una enseñanza general del Rebbe, que dice que una persona sabe Aleph, enseñale. No hay excusas para no transmitir a otro Yehudí algo. Una persona está en una situación de que puede ayudar a otra persona, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Yehudí es hacer bien hacia el otro. Y de hecho, hay Hasidut explica con el tema este que decía de que el cuerpo de la persona se asimila al Bet HaMikdash. Hasidut explica, la Kabbalah también explica, así como la Kabbalah explica, toma formas de la persona para describir cualidades de Hashem. Por ejemplo, la bondad de Hashem la describe con el brazo derecho. ¿Sí? El dibur de Hashem, la palabra de Hashem, la describe con la boca, los ojos y distintas cosas. La Kabbalah también, la Kabbalah y Hasidut explican que el Bet HaMikdash está representado dentro del cuerpo de la persona. Por ejemplo, la parte más cálida y que tiene fuego constantemente, que es el altar, en la persona está representado por el corazón. El corazón representa el altar del Bet HaMikdash. La parte más cerrada, con más kedushá, y donde estaba dentro las tablas de la Torá, está representada por la cabeza. La cabeza es el lugar donde está nosotros recibimos la Torá y tenemos la Torá en la cabeza. Y así se explica cada una de las partes del Bet HaMikdash que representan una cualidad de la persona. Así que tenemos que saber que así como la menorá, todo el objetivo de la menorá era dar luz hacia afuera, influenciar y dar hacia los demás, así también cada uno de nosotros, lo principal de cada persona es dar hacia los demás, influenciar hacia los demás. Ahora tengo una historia, un sipur chiquito. Se cuenta que había dos hermanos. Un hermano que era un hasid
y un hermano que era un opositor al Hasidut, como se dice mitnaget, que se opone a la rama hasídica. En la época del Baal Shem Tov era muy común, y sobre todo también después en la época del Maggid y hasta el Alter Rebbe. Hoy en día ya no hay, pero hay menos. Sí, recordamos de vuelta, las brajot son para Lelun Ishmat Gershon ben Mendel a Cohen, y también por Estrella Bat Esther también en Nishmatam. Entonces había un hermano Hasid y un hermano Misnagid, un hermano que no le gustaba el tema de Hasidut. Y dice acá en la historia así, dice, y obviamente el hermano Hasid era pobre, no tenía bienes, y el hermano Misnagid era muy rico. El hermano Hasid tenía muchos hijos y el hermano Misnagid no tenía solo 2 chicos. Llegó el momento que el hermano Hasid tuvo que casar a las hijas y no tenía dinero, no tenía ni un agorá, dice, ni una moneda para casar a las hijas. Entonces decidió ir a ver a su hermano, el rico, y pedirle ayuda y pedirle que le dé algo para casar a las hijas. Llegó a lo de su hermano, a su casa, y dentro de un encuentro muy itrakshut, con mucha emoción, perdón, se abrazaron y lloraron y se reencontraron. Se ve que hace mucho no se veían, no dice eso en la historia, pero sí lloran. Y luego de que se tranquilizaron, el hermano millonario, rico, hizo le mostró su casa, su mansión al hermano Hasid, que era pobre. Entonces le mostró, mirá la belleza de mi casa, mirá acá cuántas habitaciones tengo. Muchas, no tienen cuenta. ¿Cuánto de Arnona debe pagar? Guay. Yo pienso solo en la Arnona. Sí. Y él no, pero seguro no vivía en Yerushalayim, vivía en las afueras, en algún yeshuv, no sé. Porque si no podía pagar. Si no. Claro, pero si tiene mucho dinero es porque no paga tanta arnona, por eso. Lo acompañó el hermano y mostrándole todas las habitaciones de su mansión y le dijo, mirá, este es mi cuarto donde mi dormitorio, este es el cuarto, la biblioteca, este es mi oficina donde trabajo, y le mostró. Así continuó mostrándole todas las oficinas. Este es el cuarto de invitados, este es el cuarto donde rezo y estudio. Así siguió mostrándole cada uno de todos los cuartos que tenía este hermano millonario. Y al final del recorrido le dijo el hermano, ¿y no? ¿Qué te parece de mi casa preciada y tan grande? ¿Qué tenés para decir? Le dijo el hermano millonario al hermano Hasid, que era pobre. Le dijo el hermano Hasid, la verdad te voy a decir, me sorprende cómo podés vivir en un lugar así. No entiendo cómo podés vivir en un lugar así, tan mefusar, tan ¿cómo se dice mefusar? Cuidado que hay cosas que son de carne, ¿sí? Es cómodo, pero entonces no se puede poner. Sí que se puede, no es de carne, eso es vejescat, pero no se puede comer junto, ¿sí? Entonces, ¿eso de carne? No es de carne. La sopa es parve, pero es vejescat basarí, quiere decir que no se puede comer junta, por ejemplo, con queso. Pero se puede poner junto en la mesa, Hanna, se puede. Sí, lo único que no se puede comer junto. No, como dijiste basarí, yo digo. No, vejescat basarí. ¿Cómo puede ser un lugar tan mefusar? ¿Qué quiere decir mefusar? Disperso, un lugar tan difuminado, disperso. Quiere decir que no estás concentrado en un solo lugar. Por ejemplo, dijo el hermano Hasid, en mi casa que tiembla, dice así, mi casa temblorosa, tengo 2 habitaciones.
El Heder Shená, el lugar donde duermo, y la otra habitación donde como, estudio, rezo, hago trabajo, crío a mis hijos. Solo 2 habitaciones. Él sí vivía en Jerusalén. Acá cerca en Geula, seguro que vivía. Tipo mi casita, ¿viste? ¿La niña dónde vivía? ¿Y la niña dónde? No sé. Es cierto. Sí, dice que tenía muchas hijas, cierto. En el seminario. No sé. No sé. Muy buena pregunta. Pero dice, todo lo hago en el mismo lugar. Y ahí está el mensaje. Dice, en mi casa no hay distinción entre estudiar Torah, rezar, hacer mitzvot y el espacio físico que ocupa. Todo mi casa es un lugar de Torah. En el mismo lugar donde él estudiaba, rezaba, comía, hablaba con su esposa, hacía negocios. No estaba separado las mitzvot de su vida cotidiana. Y por eso es lo que le dije en la explicación de que el santuario está dentro de cada yudí. Uno tiene que llevar la presencia de Hashem dentro de cada cosa que uno hace. Saben que, por ejemplo, alguna costumbre buena es que, a mí siempre me decía el rabino en la yeshiva, que en el lugar donde uno estudia, a veces va a algún templo, a algún lugar y estudia, o lee Teilim o algo, que es bueno que en ese mismo lugar rece. Que sea el mismo lugar físico que uno estudia, que uno reza, el tema de poner Kedushá en el lugar. Y eso es un yudí donde no tiene distinción. Hay un lugar para rezar, un lugar para comer, un lugar para... No, yudí tiene que tratar de meter Kedushá en cada lugar donde uno va. Ahora hay cosas lindas para comer, podemos poner Kedushá acá también. Pero donde duermen hay un lejano. ¿Qué? No, tiene una habitación para dormir, una habitación ¿Por qué para comer? ¿No se puede rezar donde duerme? No. Donde uno duerme y donde come, uno duerme, mejor no. Yo rezo en mi cuarto, en mi dormitorio. Ok, entonces, hay muchas alajot relacionadas con el sniut, que son de... uno puede rezar, decir palabras de Torah solamente en un lugar donde uno está seguro que se guarda sniut en todo momento. No en un lugar que a veces hay gente que no tiene ropa o tiene ropa, entonces depende de donde uno se cambie, si uno cuida, por ejemplo, de cambiarse siempre, por ejemplo, en el baño o tapado debajo de las sábanas, como dice Shulchan Aruch, entonces ahí no hay problema. Pero es por temas de sniut. Es mejor no rezar y no estudiar en el cuarto. Mejor es hacerlo en cualquier otro lugar. La oración de ¿dónde se hace? Yo siempre tengo la duda de hacerlo en el dormitorio o en el sitio que uno estudia y reza. Así luego de hacerlo. Repito, tiene que ver mucho con la costumbre de cada persona, porque está directamente relacionado con el tema de sniut. En un lugar que se acostumbra, a veces hay gente que está sin sniut, ya sea para cambiarse, por lo que sea, no importa, o gente que no se cuida siempre, ese lugar se puede decir palabra de Torah, si no, no. ¿Entienden? Depende de la zona, depende del uso del lugar. ¿Y cómo criarse más, decimos, en la cama? Lo mejor es decirlo todo en el comedor. Mejor es, sí. Nosotros a un niño pequeño le enseñamos el chiste más de Israel. Bueno, no, pero un nene chiquito es distinto, en la habitación de un chico es distinto. Bueno, pero ya nos hemos acostumbrado también en mayor, como una vez fuimos. Mejor es decirlo en la cocina, en el comedor. No sé. Sí. Pues yo ya me acostumbro a decirlo. Una pequeña alajá. No, yo no digo la verdad. Está bien, perfecto. Una pequeña alajá sobre una melajá de Shabbat que es mejabé, apagar. No es una alajá, es una regla general. Hay una alajá en Shulchan Aruch que se llama, es un din, es un dictamen alágico, una situación que se llama Psik Reisha Velo Yamutu. Psik Reisha Velo Yamutu quiere decir que le vas a cortar la cabeza y no se va a morir. ¿De qué está hablando ahí la Gemara? No sé, que el Shabbat está hablando de un caso de que en la época de la Gemara, una de las formas que se le daba a los chicos para entretener los juguetes, se le cortaba la cabeza a un pollo y se le daba la cabeza para jugar. Es un relato auténtico de la Gemara, que jugaban con la cabeza de un pollo. Hoy en día no se podría
podría, por todas las organizaciones que hay de protección de animal. Saque del queso, porque... Sí, saque del queso porque yo puedo traer jabal, con esto... La uva también es totalmente... Entonces, por cuanto que se daba a los chicos para que jueguen la cabeza de un pollo, la Gemara plantea un caso hipotético, obviamente no es real, pero es para explicar un concepto. El concepto es que una persona podría decir, mi hijo está llorando, quiere cabeza de pollo. Voy y le corto la cabeza al pollo, era algo normal en esa época, es solo un concepto. Corto la cabeza al pollo y le doy la cabeza a mi hijo para que juegue. Ahora, ¿qué problema hay? Es Shabbat. En Shabbat no se puede matar un animal, ni siquiera para hacer shejitá ni para comer. En Shabbat no se puede. Entonces una persona diría, no, pero yo no quiero hacer shejitá, yo lo que quiero es la cabeza del pollo. Entonces ahí los sabios dicen esta frase, Psik reisha veloya mutu, le vas a cortar la cabeza al pollo y no va a morir, es algo automático, no importa si vos querés la cabeza o querés el resto del pollo. Es una acción que automáticamente va a desencadenar una melajá prohibida en Shabbat, en un trabajo prohibido en Shabbat. Entonces, ¿qué viene a representar esto? Cualquier tipo de acción que yo haga, que va a implicar que como consecuencia de esa acción va a resultar una melajá, un trabajo prohibido en Shabbat, siempre va a estar culpable. No importa si tuve la intención o no. Un ejemplo, el ejemplo que trae acá de apagar, es por ejemplo una persona que prende una vela, las velas de Shabbat, por ejemplo, al lado de una ventana. Digamos, esta ventana, hay una mesa, pone una velita al lado de la ventana, no ahora que hace frío, en verano, en Tammuz, y en julio sería, acá en el, prende la velita y ahora tiene calor, quiere abrir la ventana para que entre aire y hay viento muy fuerte. Por cuanto que hay viento muy fuerte, uno diría, pero no quiere apagar la vela, él quiere que entre el viento para refrescar la habitación. No importa, es como cortarle la cabeza al pollo y que no se muera. Si yo abro la ventana, automáticamente se va a apagar la vela. Quiere decir que incluso que no tenga intención de apagar la vela, por cuanto que abrió la ventana y era obvio y era inminente que se iba a apagar la vela, está prohibido abrir la ventana. Quiere decir que una persona que abre la ventana porque tiene calor, si hay una vela cerca y se apaga, es culpable de apagar la vela. Ahora, ¿esto en qué caso es? También, por eso se dice que es el caso de cortar la cabeza. Así como puedo cortar la cabeza a un pollo y seguro 100% se va a morir, también todas las prohibiciones que estamos hablando es que 100% va a pasar. ¿Qué quiere decir? Si yo la vela, en vez de estar al lado de la ventana, está arriba de esa biblioteca, no es 100% seguro, por favor, sírvanse, no es 100% seguro de que se va a apagar la vela. No es como cortarle la cabeza a un pollo, que 100% va a pasar. Entonces, en ese caso, sí se puede abrir se puede abrir la ventana. Se puede abrir la ventana si no es 100% seguro que pase. ¿Se entiende? El concepto de cortar la cabeza quiere decir es algo inminente, algo que 100% va a pasar. Si yo voy a hacer alguna acción, incluso que no tenga la intención de que pase, por ejemplo, abrir la heladera que tiene la luz. Yo no quiero prender la luz de la heladera, a mí no me interesa, ¿no? Pero tiene luz, yo quiero sacar comida. No me interesa la luz de la heladera, de hecho en la habitación hay luz, no es que necesito, como a uno se levanta a veces en la noche y abre la heladera y si no fuese por la luz no sabe qué agarra, ¿no? No, hay luz en la habitación, entonces yo no necesito de la luz, no tengo intención de que se prenda la luz, pero como es algo 100% seguro que va a pasar si abro la puerta que se va a prender la luz, está prohibido por encender la luz. Ese es el caso de la halajá. Por favor, sírvanse, coman. Hay que refinar todas estas chispas. No, porque la lucha queda reñida. Déjala, vi eso. Es lo que quería que me pasara para no. No, quería que me pasaras para no estar encima de todo yo. ¿Y los palitos? Los palitos. Los tiramos a la basura. Los palitos de la
Si no, porque si hay duda, no coman palitos todavía. No coman palitos todavía. No, ¿por qué no se musica la vida? ¿No han leído la caja? No sabía que iba a ser algo. No, hay palitos de esos. Que no. Jalabí. Bueno, y una última cosita sobre Hasidut y la Parashá. En la Parashá nuestra, como dije, Hashem le pide a Moshe que el pueblo haga ofrendas. La palabra trumá quiere decir ofrendas. Ahora, en el primer pasuk de la Parashá está escrito 3 veces la palabra trumá. 3 veces. De acá que dijeron los sabios, a pesar de que el sentido explícito del texto del Humash que ustedes leen, solo se piden ofrendas para construir el Mishkan. Agarren, por favor. Para construir el Mishkan, quiere decir para construir el santuario físico, se pide oro, cobre, plata, telas, distintas cosas se pide para construir el Mishkan. Pero sin embargo dijeron los sabios, por cuanto que se dijo 3 veces la palabra trumá, nos enseña la Torá que había 3 ofrendas fijas que se hacían en todo el año. 3 ofrendas fijas. ¿Cuáles son las 3 ofrendas fijas? Porque está escrito 3 veces la palabra trumá. La primera se llama Trumat Adanim. Trumat Adanim es las bases del Mishkan. Sí, las bases del Mishkan, que eran de plata. Se ofrendaban, y no solamente de plata, se ofrendaban una moneda, una beca de plata cada persona. Y esa era una trumá igual para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Tanto el rico daba una moneda de plata, tanto el pobre daba una moneda de plata. Esa es la primer trumá. La segunda trumá es lo que se conoce también como Majacito Shekel. Ahora todavía no llegamos porque hay 2 Adar, pero antes del mes, el Adar que está pegado a Nisan, se acostumbra de pedir, se hace la mitzvah en Purim de Majacito Shekel. Eso era para comprar los korbanot públicos. Se hacían korbanot a la mañana, tamit y ben arbaim a la tarde, y se compraban de las ofrendas que daban todo el pueblo de Israel, la ofrenda para los korbanot. Y el tercer tipo de ofrenda es los materiales para construir el Mishkan físico, el Mishkan que se construía, ¿no? Que construimos en el desierto. Estos 3 ofrendas, explica Hasidut, representan 3 niveles en la persona. Las bases de la persona, que era la primera ofrenda, que era de plata. Las bases de la persona, ¿qué son las bases de todo Yehudí? La Torá. La Torá es la base. De hecho, se explica cuál es la diferencia entre una persona que volvió ante Teshuvá y una persona que nació religiosa, que lo primero que tiene que hacer una persona que volvió ante Teshuvá es estudiar alajá. ¿Por qué? Porque si una persona no estudia alajá, no sabe cómo empezar el camino de una vida judía, no sabe cómo empezar en la práctica, en el día a día, lo que tiene que hacer. A diferencia de una persona que empezó a estudiar desde chico Torah, puede empezar estudiando Midrash, Nevi'im, Humash, cosas que son más históricas, pero no tan prácticas, porque el papá y la mamá se va a ocupar de que él haga lo que tiene que hacer. Pero la Torah es la base del cumplimiento de una vida judía, es lo que tiene que hacer. Por eso la Torah, referido sobre todo al Shulchan Aruch, es la base de cada yudí. El segundo tipo de trumá es la trumá para los korbanot. Ahora, hoy en día que no hay korbanot, ¿qué hacemos en lugar de los korbanot? El rezo. No, las tefilá, muy bien. Las tefilá. De hecho, las tefilot son en oposición a las 3 ofrendas que había. A la mañana el korban tamid, el shahar. A la tarde-noche, en realidad lo más correcto es a la tarde-noche, que es el ben arbaim. Y a la noche es que se quema quema de los restos de los korbanot, que es arbit. Que arbit, las mujeres no están obligadas a rezar, tienen una menos. Pero las otras tefilot son en oposición a los korbanot. Quiere decir, el segundo nivel representa el nivel de rezo. El rezo de una persona, que es también algo muy, muy importante. El tercer nivel, que son las cosas físicas que donaban, los cueros, los metales, todas las cosas, los árboles incluso, donaban troncos también.
eso representa las mitzvot, porque las mitzvot se hacen sobre cosas físicas. Las mitzvot yo hago sobre elementos físicos. Eso representa el componente de la persona que lleva la divinidad a las cosas cotidianas, a las cosas físicas, cuando uno bendice sobre una comida, cuando uno da tzedakah, cuando uno acompaña a alguien al hospital, con shalom o lo que sea. Eso es una mitzvah que se inviste en un objeto físico concreto. Eso representa el tercer tipo de trumá. Y una enseñanza más que trae el Rebbe explica, ahora, las tres son pilares importantes, tanto el estudio de Torah, tanto el rezo y tanto las mitzvot físicas, sobre todo con el prójimo. Pero ¿cuál de las tres? Si yo tengo que elegir una de las tres, por ejemplo, estoy en una situación que tengo que elegir una de las tres, ¿cuál es el que la Torah la dio específicamente y explícitamente y no la insinuó? No, las cosas físicas. Las cosas físicas. Si yo tengo que elegir entre estudiar Torah, a veces hay un yetzer hará, yo tengo que elegir entre ir a un shiur, estudiar Torah, o rezar, o ayudar a alguien que necesita y no hay nadie más que lo ayude, la Torah dijo específicamente, lo principal es ayudar físicamente a otra persona. Eso es lo principal. Por eso está explícito. En la Torah, la construcción del Mishkan, que son cosas físicas, está explícito. El tema de los korbanot y el tema de las bases del Mishkan que representan la Torah están insinuados. Quiere decir, hay que hacerlo, pero nunca desplazando el tema de hacer cosas físicas. Una persona viene a alguien hambriente, Hasu Shalom, que no tiene para comer, ¿no? Lo primero que le vas a decir, no le vas a decir vamos a estudiar Torah, o vení, vamos a decir Teilim, o vamos a rezar. Está muriendo de hambre, lo primero que tenés que hacer es darle algo de comer. Y después, las otras cosas. Entonces, esa es la enseñanza. Una cosita más, con esto termino, que ya debe estar por venir la Rabanit Napidos. Había 3 metales que se donaban en el Bet HaMikdash. Uno era Zahav, oro, que dice el Midrash que el oro no se creó en el mundo, sino solamente para el Bet HaMikdash. Y Hashem fue generoso que todo el resto que quedó, que no se utilizó en el Bet HaMikdash, podemos tener provecho los hombres, principalmente las mujeres, el resto de las personas. El oro. El segundo es el Kesef, plata. Y el tercero que se nombra es el Nehoshet, que es el cobre. ¿Sí? Estos 3 metales, el más valioso obviamente es el oro, el segundo Kesef, la plata, el último menos valioso es el Nehoshet, es el cobre. Los 3 metales estos representan 3 niveles en el tema de dar tzedakah, cuando una persona da tzedakah. Zahav es Rosh Tevot, son las iniciales de Ze Anoten Bari. Este es el que da cuando está sano o sana. Quiere decir, no tiene necesidad. A veces está escrito, ¿no?, que la tzedakah salva los juicios malos, que una persona tiene un problema, o Haz Shalom, o algún juicio, o alguna enfermedad, Haz Shalom, Jalila. Entonces, si da tzedakah, eso asuma méritos y ayuda para que tenga éxito. Entonces, en el caso de Zahav, el nivel más alto de tzedakah es cuando no necesita, no tiene ningún problema. Ze Anoten Bari, ¿cuándo da tzedakah? Cuando está sano, no tiene ningún problema. Pues sí, pero no tiene deudas, no. No tiene problemas de salud, no. Tiene hijos, sí, no tiene, sí, y da igual tzedakah. Eso es considerado el nivel de tzedakah de Zahav. Ze Anoten Bari. Kesef es otro nivel, también bueno, pero un poquito más bajo. Kesef significa, es Rosh Tevot, que Sheyesh Sakanat Pajad. Cuando hay peligro y temor. Él teme, no pasó en la práctica nada, pero teme que tal vez, mirá, hay un poco de problemas, o hay crisis en el país, o hay lo que sea, entonces él tiene miedo. En la práctica no pasó nada, pero como tiene miedo, entonces él hace mitzvot tzedakah o ayuda al prójimo para mérito y por las dudas. Compra un seguro, digamos. Ese es el segundo nivel de tzedakah. Y el tercer nivel, el nivel más bajo, que también es tzedakah, y también es válido, pero el nivel más bajo es Nehoshet, que Nehoshet es Rosh Tevot, Cobre. El cobre, sí, el nivel de cobre es Nehoshet es un segundo, perdón, Netinat Jole Sheomer Tnu. Netinat Jole Sheomer Tnu.
es una netiná, una entrega de un jolé, de un enfermo, sheomer, que dice, tnu, den, quiere decir, ni siquiera él físicamente puede dar. Es una persona que está en una situación, ya sea física o espiritual, que ni siquiera él puede dar la acción de dar, sino que pide por los demás que den. Y ese es el caso, no sé si lo necesitan o no, seguramente son tzadikim, lo que hablamos de hoy de Estrella y de Gershon, Estrella Ben Esther y Gershon Ben Mendel, el Unishmat. Uno de los casos de forma de hacer tzedaká, que se necesita tzedaká que los demás hagan, es también hay tzedaká con las personas que ya se fueron de este mundo. Explica la Kabbalah, el Arizal le explica que hay dos tipos de tzedaká, una que se da en este mundo y que se le da a las personas, y otro tipo de tzedaká es que los hijos de una persona o otras personas que quieren hacer el bien por los demás pueden hacer tzedaká para elevar el alma de una persona que tal vez nadie reza por ellos. Eso es un tipo de tzedaká también, y de ahí dice el Arizal que los tzadikim no necesitan tzedaká, porque los tzadikim suben por sí mismos, pero cualquier persona, no sé, ustedes capaz que son tzadikaniot, pero yo necesita, ¿no?, que después de los 120 se hagan actos de bondad que son tzedaká para en nombre de él. Ese es el nivel de Nehoshet también, Netinat Jolé Shomer Tnu, que otro lo haga en su lugar, porque no tiene cuerpo ya la persona. Entonces, cuando por ejemplo hacemos por un abuelo un mitzvot en nombre de ellos, o una brajá, un estudio, se está invistiendo esa fuerza divina en el cuerpo de una persona en mérito de otro. Estamos haciendo por otro una mitzvah de la elevación del alma. Que ya lo principal es que no solo haya elevación del alma, sino que baje el alma acá abajo en Tejiat HaMetim con el Mashiach ya ahora en estos días. Shavuatov y Chodesh Tov. Yadidai, 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 yadidai.